definitivamente no tienen ninguna esperanza, pero que a pesar de todo se siguen haciendo ilusiones. Yo creo que el título de Fat City tiene aquí el sentido irónico, es como se dice Fat Chance, dices, menuda oportunidad, bueno, pues aquí es menuda ciudad. Y tiene el punto común que todos los personajes están todo el rato haciéndose ilusiones, generalmente unas ilusiones con muy poco fundamento, pero que le sirven para seguir tirando. Y bueno, yo creo que ya hablaremos. No, está muy bien. Fernando Guillén, buenas noches. Buenas noches. Compartes además también con Miguel y conmigo la canción de Kris Kristofferson, es fantástica, ¿verdad? Sí, que tiene un título además estremecedor: Ayúdame a cruzar la oscuridad. O ayúdame a cruzar la noche. A pasar la noche. Ah, sí, a cruzar la noche, a pasar la noche. Es, sí, la música que, bueno, que aglutina Marvin Hamlisch, bueno, es una maravilla. Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Es una película que siempre me ha fascinado. Es una película que llevo grabada en mi mente. Recuerdo que yo estaba actuando en Sevilla y, bueno, entre función y función o algo así, pues me metí en un cine que la daban. Recuerdo que, porque es una película que, a pesar de que tuvo mucho éxito en Cannes, que se presentó en Cannes, una película que la crítica trató muy bien, es una película que funcionó mal en Estados Unidos. Y cuando las películas funcionan mal en Estados Unidos, pues cuando llegan a Europa, pues se estrenan ya con una cierta reserva. Entonces yo recuerdo que la vi en versión original, no estaba doblada todavía, luego posteriormente se dobló. Y bueno, la película absolutamente me fascinó, porque no es una película... el otro día, a propósito de Cuerpo y Alma, hace unas semanas, hablasteis mucho, Miguel y tú, de lo que significa ese subgénero, que casi es un género cinematográfico, que es el boxeo. El boxeo en El ídolo de barro, en Más dura será la caída, en Toro salvaje, bueno, hay cientos de títulos a citar. Habitualmente habla de los triunfadores que después se corrompen, pero sí se habla del triunfo y del éxito y de lo que se tarda en conseguir el éxito. Aquí ni siquiera Huston da esa posibilidad. Es una película que no trata específicamente del boxeo. Quien espere ver una película de boxeo, verá una película de boxeo, pero podría ser una película cuyos protagonistas se dedicasen a otra cosa. Hay como un estigma, uno nace para ser un mediocre, para ser un triunfador o para ser absolutamente desde el principio un perdedor, un marginado. Y aquí efectivamente los personajes son perdedores natos. ¿Qué añadiría yo? Porque luego tendremos ocasión de hablar montones de cosas, porque es una película de una belleza tremenda. Sí quisiera anotar la fotografía de Conrad Hall, porque es una fotografía verdaderamente asombrosa, absolutamente asombrosa. Esa utilización de los exteriores de una luminosidad rabiosa y los interiores llenos de penumbra, de oscuridad. Esa utilización de la película rápida, imagino que ha trabajado con 400, con 800 ASA, porque si no, no se puede conseguir la nitidez de esas imágenes. Ese ambiente de Stockton que te remite incluso a Las uvas de la ira. Imagino que al ver la película, esos trabajadores que van a esos campos de cebollas, que por otra parte, la primera vez que los vemos en los campos de cebollas es un campo dorado, ese dorado brillante color oro, y esos hombres allí inclinados, inmediatamente pues te hace recordar las uvas de la ira. Ya he hablado de la música, de la fotografía y bueno, los personajes, Stacy Keach. Yo siempre, cuando hablamos en estas ocasiones, siempre procuro arrimar el ascua a mi sardina, que es la de la actuación. Stacy Keach, que es un actor que debió hacer una carrera infinitamente mejor que la que hizo, aquí está absolutamente admirable. John Huston en sus memorias nos cuenta que él quería a Marlon Brando, incluso se desplazó. Marlon Brando estaba en ese momento, me parece, en Europa, en Londres. A Marlon Brando le gustó mucho el proyecto, dijo que lo iba a hacer, pero luego Marlon Brando, ya sabemos todos cómo era, tardó muchísimo en contestar,
John Huston, que también tenía un carácter como para no esperar demasiado a los actores. Además, creo que en la autobiografía cita a mí los actores que me hacen esperar mucho, en fin, me cabrean muchísimo. Y entonces vio una película, que no recuerdo cuál es, una de las muchas películas B's y casi desconocidas de Stacy Keach. Luego hemos visto cosas mucho más importantes. Vio a Stacy Keach y dijo, este es. Y efectivamente pues, la elección fue colosal. Como fue colosal la elección de Jeff Bridges, que en aquellos momentos empezaba. Él dice, tiene 18 años, y efectivamente yo creo que tiene 18 o 20 años a lo sumo. No sé, en conclusión, que me parece una película absolutamente admirable, fascinante, y que, bueno, que estos datos que estamos apuntando creo que servirán para que nuestros espectadores vean la película desde una perspectiva diferente a lo que quizá esperan. Si no la han visto, se van a encontrar con una película muy distinta y además terriblemente moderna. Lo apuntaba Miguel. Miguel, no parece que la película tenga 28 años. Otra cosa asombrosa, y ya termino, que me extiendo demasiado, otra cosa asombrosa es ver cómo Huston, a pesar de las irregularidades de esa segunda etapa a la que aludía Miguel, cada vez está más joven, cada vez tiene más necesidades de experimentar. 2 o 3 años antes acaba de hacer Paseo por el amor y la muerte, que es una película que no puedes imaginarte que la haya hecho ni John Huston ni que se haya hecho siquiera en Estados Unidos. Es una película que está fuera absolutamente de todas las normas de la industria cinematográfica de Hollywood, que viene de hacer La carta del Kremlin, que va a hacer El hombre de Macintosh, que son películas estupendas, pero bueno, que efectivamente son películas, digamos, en cierto modo alimenticias. Y otra cosa que produce verdadero estupor es ver que a los 80 años sus 2 últimas obras son 2 auténticas y absolutas obras maestras, que son El olor de los Pritchie y Los muertos. Y bueno, pues ya con estos datos ya no digo más. Sí. Yo creo que vio Huston a Stacy Keach, debió ser en Doc, en el western aquel que hizo. Más o menos. Puede que lo viera ahí. Él me parece que en las memorias él cita un título extraño en inglés. No sé si que a lo mejor aquí se tradujo como no se estrenó aquí. Porque no se estrenó. No se estrenó aquí, claro. Hay muchas de Stacy Keach que no han llegado, ¿no? Señor Rodríguez Marcharte, Donote, ¿qué tal estás? A ti también te gusta mucho esta película de Huston, ¿verdad? Me gusta mucho Huston en general y esta en particular. Y Huston va a más. Hubo una época en que Huston estaba abajo. Sí, no, sí. En el mercado de los valores cotizables de directores de cine, hubo una época que estaba abajo. No, Huston solo puede ir a más, es decir, que tiene una Sarris le perjudicó cuando dijo que están también entre menos de lo que aparentan, ¿no? Con Billy Wilder, pero parece que están subiendo. No, tiene al menos una docena de películas que evidentemente solo pueden empujar hacia arriba. Yo poco tengo que añadir sobre Fat City que nos haya dicho, pero sí querría decir algo con respecto a lo que es la raíz de Fat City, que es el boxeo, y la absoluta, distinta y particular declaración de amor que hace John Huston al boxeo, que no tiene nada que ver con ninguna otra película de boxeo que se haya hecho. Porque en otras películas de boxeo, generalmente los que están derrotados por el boxeo. En cambio, en esta película es al contrario. Los derrotados acuden al boxeo como, digamos, un lugar en el que poder vivir. Y de hecho es curioso que, bueno, a mí particularmente me gusta el boxeo, todo lo que tiene de... Pero incluso a las personas que no les guste el boxeo se darán cuenta de que cuando el personaje intenta volver y de hecho vuelve al boxeo, sentirán una especie de alivio porque verán en el boxeo un buen lugar para que esté ese personaje. Es decir, que es justo lo contrario que suele hacer el cine de boxeo, que el que lo critica, bueno, pues lo utiliza para mal o para bien. No hay, por otra parte, en la mirada de Huston al boxeo en esta historia ni el más mínimo ápice de épica, lo cual yo creo que está bien porque es una declaración de amor puro, es decir, sin épica, sin ningún tipo de añagaza a lo que es el boxeo en sí, a lo que son esos personajes. Incluso hasta los managers, que es un personaje que habitualmente se ha vilipendiado, tanto en el cine como en la vida, es decir, un manager de boxeo tiene que ser un ratero, vamos. Aquí el
el trato que se le da a este grupo de personas que llevan con un amor casi paternal, incluso maternal, a estos boxeadores, creo que yo creo que no está visto en ninguna otra película de esta manera. Yo creo que tiene que ver, bueno, con la experiencia vital del propio Huston, y que le añade a esta película un encanto que va mucho más allá de la épica, mucho más allá de la derrota o de la victoria, y que es una declaración de amor puro a algo que probablemente